Pues está representado sectores de la población, vemos que un núcleo importante de agricultores, y creo que es un debate que está ahora mismo encima de la mesa, encima de la sociedad de Tenerife, desde qué sistemas de depuración a utilizar, y se está pues debatiendo, gracias yo creo que al fenómeno de las cinobacterias ha hecho que la sociedad en general se preocupe por un tema de los vertidos, y como bien digo, yo creo que el camino de solucionar los vertidos al mar y la depuración ya tiene fecha de solucionarse, ya están los proyectos desarrollados, las partidas económicas, y el gran reto pues, que tiene esta isla es el intentar reducir en el mayor número posible la cultura del pozo negro. A la entrada habrán visto ahí una pequeña exposición que acaba de llegar Isabel Sánchez Bonilla o Maribel, sobre unas esculturas que ha desarrollado esta catedrática en Bellas Artes con las cales que se quedan en las galerías, en las tuberías. Pues un material con unas bondades muy buenas para la escultura, y que también pues hemos descubierto, y que nos ha descubierto ella, que eso también puede ser un recurso hoy en día pues como un material decorativo. También en las anteriores jornadas, esta es la segunda, bueno, la tercera que celebramos, hablamos del pasado, los retos que se presentaron en el pasado, y la historia en tema de Santa Cruz en cuanto al abastecimiento, lo que son las pérdidas en red, que hoy en día sigue ocurriendo en muchos municipios de la isla, y también presentamos un proyecto creo que pionero y único en España, que es convertir esta depuradora en un parque urbano. Hoy donde estamos en una carpa provisional se va a convertir en un aula medioambiental donde se quedará permanentemente para la concienciación de la población en materias del ciclo integral del agua, y también tendremos zonas experimentales para ver el comportamiento de este agua en función de la conductividad y la calidad que salga con diferentes cultivos. Yo sin más les presento a Luisa Vera, que es profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, donde nos va a dar una charla aproximadamente de 20 minutos sobre la depuración, las aguas residuales, oportunidades y retos en su depuración. También decir que parte de este aula se va a destinar a un centro de investigación para la universidad, y que pueda desarrollar la parte científica nuestros universitarios. Muchas gracias. Esto de tender a las cámaras, como no estoy acostumbrada, un poco complejo, a ver si no me muevo demasiado. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas por estar aquí. Gracias por acompañarnos en medio de los carnavales, no es fácil, para venir a hablar de algo que de entrada huele mal, que son las aguas residuales. Vale, vamos a intentar enfocar. Yo he querido, cuando me preguntó el consejero cómo quería titularla, lo he llamado Oportunidades y retos en su depuración, porque no me gusta trasladar la imagen de que las aguas residuales son un problema. Pero más que porque lo diga yo, porque veremos a continuación a lo largo de la charla qué cosas buenas tienen esas aguas residuales y qué podemos hacer con esas aguas residuales. Lamento que no se vean mejor, no es culpa mía. Aquí no podemos apagar las luces, es el problema que tiene, pero les aseguro que como va a estar colgada, la podrán ver cuando quieran la presentación con detalle. No me deja. Ahora sí, muy bien. Bueno, denominamos aguas residuales a todas aquellas que pueden ser el resultado del uso de las aguas en diferentes aspectos. Aguas que utilizamos en la industria, aguas que utilicemos en nuestros hogares, aguas que utilicemos en la agricultura y la ganadería. Y en función de eso vamos a tener aguas residuales que las vamos a clasificar de diferente manera, y que también habrá que tratarlas de diferente manera, puesto que los contaminantes que puedan tener serán diferentes. Esto de la contaminación lo deja muy bien descrito la Directiva Marco del Agua, la Directiva Europea del año 2000, porque dice y define la contaminación como la introducción directa o indirecta de sustancias o bien de calor, aumentar la temperatura del agua fuera de lo que es normal
también sería un problema de contaminación porque podría llevar asociadas otro tipo de cuestiones que sean perjudiciales para la salud humana, que afecten la calidad de los ecosistemas y que, por ende, nos dañen los bienes que están materiales o medioambientales a los cuales tenemos derecho como ciudadanos. Bien, partiendo de esa premisa, y nos vamos a centrar en esta charla en las aguas residuales domésticas, ¿vale? Las aguas residuales que generamos en nuestro hogar son las aguas que vienen de las viviendas y de los servicios, ¿vale? Aquí he puesto alguna cafetería, porque bueno, también las cafeterías, los hoteles, pues generan sus propias aguas residuales que pueden ser asimilables a aguas residuales domésticas. Pero aquí tenemos muchos usos que les damos al agua que van a generar aguas residuales, van a generar esas aguas contaminadas en diferente grado y también, lo pongo aquí, este señor está ahí mirando, no he querido poner otra imagen para que no resulte escatológica hasta ahora de la mañana, pero vale, por el inodoro van nuestras heces, va nuestra orina y eso es parte también de lo que constituyen las aguas residuales. Eso va a hacer que las aguas residuales tengan materia orgánica, hablaremos de eso más adelante. También vamos a poder incluir en esas aguas residuales algunas pequeñas mezclas de aguas residuales industriales que a veces se dan por motivos de que el saneamiento las recoja, o incluso las aguas pluviales, cuando tenemos escorrentía y esas aguas llegan a la red de saneamiento. Eso implica que tenemos unas aguas algo complejas que hay que tratar. Básicamente, ahí he puesto, esos son datos del 2016, es la dotación por habitante día, esos 144 litros, es más o menos por término medio lo que consume un canario o alguien que nos visita, ahí está todo metido, nos dividen y salimos más o menos a ese ratio, ¿vale? Más o menos 144 litros por habitante y día. Y más o menos, ¿qué es lo que tienen esas aguas residuales, ¿no? Ahí no se observa, la foto se veía un agua residual bruta, contundente, ¿vale? Donde tenemos mucha materia orgánica, aceites que llegan, muchos microorganismos que al final vienen de nuestras propias heces, urea, albúmina, que son las resultantes de esas proteínas que ingerimos y que acaban ahí, es normal, gases procedentes de la descomposición de esa materia orgánica se van a formar. Alguno de estos es el responsable de los malos olores de las redes de saneamiento, inevitable, así es la vida, ¿vale? Y también bases jabonosas, almidones y demás que nosotros introducimos pues, cuando lavamos la ropa, cuando lavamos un vaso en casa. Toda esa contaminación, así en términos gruesos, es muy complicado de definir y de cuantificar, salvo en el CSI y en la televisión, que lo hacen muy bien, que parece que ponemos ahí la muestrita y la maquinita nos da todos los resultados. Salvo en esos casos, les puedo asegurar que lleva muchísimo tiempo y dinero, mucho esfuerzo. Entonces nosotros aglutinamos esa contaminación en unos parámetros que nos resultan fáciles para medir y que son además los que las normativas nos obligan a cuantificar. Eso nos permite, primero, graduar el grado de contaminación que tiene un agua residual. Es un agua poco contaminada, débil, media o muy fuerte contaminada. Y eso, en función de eso, sabemos que tenemos que enfrentarnos a un problema o a otro y la solución será más o menos compleja. Luego está que nos sirve también para ayudarnos a ver el proceso de depuración. Esta fotografía intentaba que vieran la evolución de un agua residual en las distintas etapas de tratamiento. Una foto del grupo, pero que no se ve muy bien. Aquí se observa que bueno, algo de turbidez ha desaparecido, pero poco más. Y luego otra cosa importante es que nos permite determinar la calidad final de esas aguas y saber si lo estamos haciendo correctamente o no. Muy bien. Como les decía, hay una serie de datos, una serie de indicadores, de parámetros de diferente índole que nos van a permitir saber y graduar ese grado de contaminación. Unos son los sólidos suspendidos, esos sólidos mayores de una micra, ¿vale? Aquí les he puesto algas y bacterias para que entiendan que son partículas que están en ese rango de tamaño, por ejemplo, es un ejemplo, pero que estamos hablando de tamaños muy pequeñitos, una micra, eso prácticamente no lo ve el ojo humano. Tenemos también la DBO, la materia orgánica, ¿vale? La materia orgánica nos ayuda a meter en ese paquete esos azúcares, esos aminoácidos, esos ácidos grasos que van con las aguas residuales y que si lo intentáramos cuantificar todo por separado sería muy complejo y muy latoso y muy costoso, ¿vale? Y luego hay otra serie de parámetros como coliformes, nitrógeno, fósforo, que luego veremos que tienen unas propiedades interesantes. En el caso de Canarias, y eso es importante, siempre lo recalcamos, tenemos un problema y es que si se fijan los sólidos en suspensión,
la DBO, la DQO, el nitrógeno, estaríamos en lo que llamamos un agua muy concentrada, un agua muy cargada en cuanto a contaminación, y que eso va a obligar a que nuestras depuradoras hagan un esfuerzo extra respecto a lo mejor otras depuradoras que están en el continente, ¿vale? Porque aquí consumimos en general poca agua y va muy, muy concentrada, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque eso en los parámetros de diseño de las depuradoras hay que tenerlo en cuenta. Agua muy concentrada. ¿Por qué nos empeñamos en depurar las aguas residuales? Porque total, las podemos hacer un agujero muy grande, las metemos ahí y nos olvidamos de ellas, ¿no? Barremos, metemos la basura debajo de la alfombra y seguimos para otro lado. Ahora, vale. La primera razón, porque son un problema sanitario. Ahí les he puesto una fotografía de la Edad Media. Una de las causas de las grandes epidemias de peste en la Europa medieval, que las aguas, se gritaba agua vano y salía todo a la calle. Bueno, pues abandonamos la costumbre que tenían los romanos en el Imperio Romano de que esas aguas fueran por la cloaca máxima y se las llevara al río y el río se encargara de forma natural de irlas degradando y de hacer mezclas. Y en ese caso, cuando ya la población se va a las ciudades, lo que hacemos es simplemente verterlas en cualquier sitio donde buenamente nos conviniera en aquel momento. Resultado de eso, tifus, cólera, disentería. Estamos hablando de un problema sanitario y un problema grave. Hay que tratarlas adecuadamente. Pero también problemas ambientales. El no depurar esas aguas provoca que si las vertemos en cualquier sitio, esa materia orgánica y todo el resto de contaminantes van a consumir el oxígeno que está presente en el agua receptora, ¿vale? Sean aguas subterráneas o sean aguas superficiales. Tenemos el problema de la aparición de los fangos y de las flotantes, porque esa materia, esos sólidos, tienden a levantarse y los vamos a ver y van a ser bastante desagradables. Y otra cuestión importante es que vamos a tener problemas de eutrofización. Aquí no se observa, pero se ven algas. Es una foto de una presa para agua de abasto. No estamos hablando de aguas residuales, pero la presencia de nutrientes por encima de una cantidad genera un crecimiento anormal de algas. Eso provoca un desequilibrio en el medio natural. Está recibiendo más nutrientes de los que puede asimilar. Y eso genera una serie de problemas de eutrofización que va a hacer que incluso la normativa nos diga que no podemos utilizar esa agua ni siquiera para beber. Y luego se supone que vivimos en una sociedad de desarrollo. Vivimos en un país de la Unión Europea que debería de tener resuelto este problema hace mucho tiempo, porque además entre los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 está el tema del saneamiento, el uso de agua segura, y para eso lo que no podemos hacer es verter las aguas residuales allí donde mismo tomamos el agua para beber. Y otra razón muy importante, estarán todos de acuerdo conmigo, son las sanciones. ¿Vale? Si las otras razones no han sido suficientes, a lo mejor pagar una multa nos hace reflexionar con que tenemos que depurar nuestras aguas residuales. Nosotros y el resto de Europa, porque ahí también aparece Italia, aparece Francia, han sido otros los países que también han recibido el apercibimiento de la Unión Europea por no cumplir la normativa. Esta normativa que es para todos los países de la Unión Europea, la directiva del año 91, que recoge cuáles son los límites, cómo tenemos que verter esas aguas una vez tratadas, qué tipo de objetivo de calidad tienen que tener esas aguas una vez tratadas. Como ven, aquí aparecen algunos de los parámetros que utilizamos también para caracterizar las aguas residuales, ¿vale? No nos están pidiendo nada extraordinario, nos piden que cumplamos unos parámetros que de entrada nosotros tenemos que saber cuándo caracterizamos un agua residual, ¿vale? Esas son las reglas y esas son las que tenemos que cumplir. ¿Qué es lo que hace una depuradora? ¿O cuál es el objetivo de una depuradora? Y esto a los alumnos hay que recalcárselos una y otra vez. Una depuradora, y aprovecho y se lo dejo aquí también claro, elimina materia orgánica y sólidos en suspensión. No están preparadas las depuradoras para eliminar sales, ¿vale? Alguna vez he oído el término depuradora utilizado. No, una depuradora lo que hace es eliminar materia orgánica y sólidos en suspensión, y para eso están diseñadas. Básicamente, los tratamientos habituales que vamos a tener en una depuradora
van a estar enfocados, los llamamos tratamientos, pretratamiento, tratamiento primario y secundario. Vamos a ver un poquito qué es lo que hacemos en cada uno para entender la función y la necesidad de ello. En el tratamiento previo vamos a intentar eliminar sólidos gruesos. No se pueden imaginar las cosas que van por la red de saneamiento. Vamos a tener que eliminar arenas y vamos a tener que eliminar aceites y grasas. Eso se puede hacer de formas diferentes, pero básicamente estamos hablando de rejas y estamos hablando de sistemas de flotación para que las aceites sean retiradas. ¿Por qué los aceites son un problema? Porque después nos van a dar problemas en el proceso biológico. La micela del agua con el aceite, la transferencia de materia entre el oxígeno que van a utilizar las bacterias y incluso el desprendimiento de los gases dan problemas si hay aceites, porque esos aceites forman unas láminas en la parte superior que va a dar problemas a la hora de que los procesos vayan bien. Bueno, al final vamos a tener sólidos que no tendrían por qué estar ahí y esos sólidos podrían haber estado perfectamente en la papelera, ¿vale? Porque al final con esos sólidos hay que llevarlos a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Podríamos haber ahorrado un transporte. Y esto es simplemente para llamar la atención. El inodoro no es una papelera, no podemos tirar cualquier cosa. No sé si después saldrá aquí el tema del debate de las toallitas, pero lo de las toallitas es un problema mundial porque todas las depuradoras, todas las redes de saneamiento tienen ese problema. Y las aceites mezcladas con esas toallitas y con otro tipo de residuos forman auténticos bloqueos parecidos al hormigón armado en las redes de saneamiento. Si una red de saneamiento se bloquea, no pasa el agua y tenemos un problema de desbordamiento y bueno, y están continuamente saliendo en prensa pues casos de este tipo, ¿vale? En el tratamiento primario vamos a intentar hacer una primera etapa de eliminación de esos sólidos y de esa materia orgánica. Y vamos a utilizar principalmente decantadores. Los decantadores que si han visto alguna imagen de una depuradora son esas maravillosas piscinas que lo único que hacen es que por gravedad, un proceso totalmente natural, la materia, la más densa, tiende a sedimentar y se retira por el fondo. ¿A dónde van esos lodos? Pues también van a ser después tratados y llevados a vertedero por lo general, o bien se pueden intentar valorizar, ya hablaremos de eso. Y luego viene el tratamiento secundario, que suele ser el corazón de las depuradoras. Un tratamiento que por lo general es de tipo biológico y que podemos tener tecnologías de carácter intensivo, ¿vale? Que ahora hablaremos, o tecnologías extensivas. En las tecnologías intensivas lo que se prima es utilizar energía, introducir energía en el sistema para acelerar el proceso biológico de las bacterias. Y por decirlo de alguna manera, animar a las bacterias dándoles oxígeno, que es lo que necesitan, para que degraden esa materia orgánica. ¿Vale? Vamos a utilizar esa apetencia de ellas por comerse esa materia orgánica para que la retiren. Así la materia orgánica sigue estando ahí, pero pasa a formar parte de ellas y luego ya nos ocuparemos de eliminar esas bacterias, que además nos viene muy bien porque son microorganismos patógenos que muchas veces van acompañados de algún virus, que puede generar algún problema sanitario, o sea que vamos a quitarlas ahí. Pero eso lo hacemos en espacios reducidos. Esa es la idea de las depuradoras intensivas, parecida a la que han visitado algunos de ustedes hoy. Y luego tenemos las tecnologías extensivas que hay de diferente tipo. Existe el lagunaje, existen los humedales artificiales, que básicamente en el humedal sí que utilizamos la sedimentación, como hacíamos en los decantadores primarios, es el mismo proceso. Lo que tienes que tener una serie de lagunas que se sucedan para que ocurran diferentes procesos. El problema es que las lagunas aquí, por el tema de los mosquitos, no sé si han oído hablar de que, que estamos en una zona que para determinados mosquitos pues, podría ser muy apetecible, que vienen de África, estamos muy cercanos, y bueno, que pueden ser vectores de determinadas enfermedades. Entonces el lagunaje no es a lo mejor la más adecuada para utilizar aquí en las islas, pero los humedales artificiales sí que pueden ser utilizados. Los humedales son básicamente un soporte, utilizamos puede ser un tipo de arena, un tipo de grava, o puede ser otro tipo de material, que lo que ocurre a diferencia de lo que ocurre en un lodo, como el que vimos antes, o en lo que vamos a ver ahora, un reactor donde las bacterias están nadando, están en una suspensión, aquí se va a formar una pequeña biopelícula, esas bacterias se adhieren a ese soporte y ahí tranquilamente van depurando y eliminando esa materia orgánica.
Es el mismo proceso, son bacterias muy similares, pero las, decimos, están sobre un cultivo fijo, ¿vale? Están apoyadas, soportadas sobre un soporte. Decía que el sistema más habitual es el de lodos activos. Es un sistema que empezó a utilizarse a principios del siglo pasado y que básicamente lo que tenemos es un gran reactor. Ahí vamos a introducir aire, vamos a introducir oxígeno, ¿vale? Ese 21% de oxígeno que lleva el aire, lo que vamos a hacer es ayudar a que esas bacterias puedan hacer esa degradación y luego vamos a colocar un clarificador para que esas bacterias, una vez estén bastante gruesas, hayan formado flóculos bacterianos, por su propio peso vayan al fondo. De esta manera vamos a conseguir un agua clarificada, depurada, que pueda cumplir, si está bien diseñado, con los parámetros de descarga, de vertido, que habíamos visto antes en la directiva. Este reactor tiene como función pues, ayudar a ese contacto entre la materia orgánica y los microorganismos. Ahí tienen que estar dimensionados, por eso he dicho lo de la dimensión es importante, para que dé tiempo a que esa metabolización de la materia orgánica, esa asimilación sea adecuada y también para dar tiempo a que se permita esa estructuración de la biomasa, esos flóculos que nos interesan. Estas son imágenes de depuradoras de este tipo que tenemos aquí en la isla, ¿vale? Aquí pueden ver los reactores donde introducimos ese aire y aquí el clarificador no se ve, pero esta sería el agua de salida de esas depuradoras, de esos clarificadores. ¿Qué ocurre? Que a veces todavía pueden quedar cosas que no nos interesa que estén todavía en el efluente y vamos a necesitar tratamientos avanzados, principalmente para eliminar nutrientes, patógenos, coloides. Hay multitud de tecnologías que lo pueden hacer, no voy a entrar en ellas, porque quiero hablarles de esto que ustedes han visitado hoy, que es un bioreactor de membrana y que lo que ha hecho es simplificar el esquema anterior. Aquí está el clarificador secundario, de manera que se reduce el espacio y introduce en su lugar membranas con un tamaño de poro de 0,04 micras, capaces de retener bacterias. Recuerden que cuando hablé de los sólidos suspendidos dije algas, bacterias por encima de una micra. Estamos por debajo de ese rango, por debajo de 0,04 micras. Además, hay las bacterias, esos bioflóculos, que son idénticos a los que podamos tener en el lodos activo, tienen la capacidad, porque al estar retenidos por la membrana van a permanecer más tiempo en el reactor, de que tengamos muchas bacterias con diferente edad, por decirlo de alguna manera, y eso va a permitir el desarrollo de poblaciones más complejas. Vamos a tener un medio muy rico, muy biodiverso. Y eso es interesante porque esas bacterias pueden ser capaces de eliminar contaminantes más complejos con los que en los próximos años nos vamos a tener que ver las caras, ¿vale? Lo dejo ahí. También importante el tema de la desinfección. Piensen que por 0,04 micras, muchas bacterias, muchos virus no van a poder pasar, porque además esos bioflóculos que se colocan en el exterior de la membrana, cuando hacemos vacíos y provocamos la filtración, van a ser de segunda capa adicional. No solamente tenemos los 0,04 micros de la membrana, sino que tenemos a otras bacterias que también están impidiendo el paso de determinados contaminantes a través de la membrana. Eso es lo que se ha hecho en Valleguerra y se ha pasado de un lodos activo, como este, ya no se ve porque la depuradora está parada, a un sistema MBR como el que han visitado ustedes. Estas serían las membranas que van colocadas dentro del reactor. Por tanto, y a partir de aquí ya sí voy a hablar de oportunidades de la depuración, esto era un poco para que situarnos, ¿vale? Era una introducción. Vamos a hablar de que la idea es que hasta aquí esto había funcionado muy bien y esto es lo que se esperaba que hiciéramos, tener materias primas, producíamos, consumíamos, provocábamos un residuo e intentábamos minimizar el efecto de ese residuo. Esa política ha cambiado, va a cambiar y a los que tenemos una edad nos va a afectar más de lleno, porque lo que nos dice Europa es que pretende convertir Europa en una región donde todos sus Estados miembros, para ellos el objetivo principal sea la economía circular y basar la economía en ello. Es utilizar esas materias primas, pero después de usarlas, volver a intentar darles una segunda vida o intentar hacer una reutilización o un reciclaje tanto de las materias primas, agua, energía, biomasa, demás. Bien.
Bueno, con esa filosofía, lo primero que nos dice Europa es: el agua es maravillosa, no es un residuo. Con lo cual nos están diciendo, hay que reutilizar. ¿Bien? Pero es que además España tiene un problema serio de sequía. Aquí lo hemos vivido. Y claro, lo que nos plantea la estrategia, el borrador, que ahora mismo ya no está colgado en el ministerio, no sé si por esto de los cambios políticos, no se puede hablar de política, pues está planteado una inversión muy fuerte para intentar fomentar la reutilización, porque es que estamos precisamente en una franja, España no está bien ubicada para poder consumir tanta agua como consume en el sector de la agricultura. Por tanto, y partiendo de que tenemos agua y de que ya teníamos un Real Decreto que tiene casi 11 años y que regula para qué podemos utilizar ese agua una vez depurada, lo que sí es claro es que una depuradora, que sería más o menos aquí, esta es una depuradora nuestra, no es la de aquí. Esta depuradora, la depuración de aguas, nos permite el paso para dar el salto hacia la regeneración. Luego ya nos está poniendo en el camino hacia esa economía circular. Y nos va a permitir, por tanto, que los consumos en agricultura, que son prácticamente la mitad del consumo de agua que tenemos en las islas, pues podamos hacer frente a él. Porque el cambio climático ya está aquí. Lo que tenemos es que adaptarnos a él. Además, este agua residual, dije al principio, tiene nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, borato, que los podemos ver como un problema, o también podemos pensar que son nutrientes. Esto es la utilización de la estrubita obtenida a partir de aguas residuales como fertilizante. ¿Y por qué Europa está invirtiendo tanto en proyectos a nivel de investigación y a nivel de plantas demostrativas en este área? Pues porque en el último informe de hace 2 años, de diciembre de 2017, nos ha dado una lista de materias primas críticas para el futuro desarrollo de Europa. Lo he intentado marcar, pero no se ve. Borato, roca en fosfato y fósforo. Todos ellos reutilizables como nutrientes, como fertilizantes en la agricultura. Y no los tenemos, los estamos importando. Si vemos el mapa de cuántas de estas materias que son críticas para nuestro desarrollo futuro, para el de nuestros hijos, ¿realmente Europa tiene disponibilidad de ellas? No se vuelvan locos buscando el fósforo porque no lo van a encontrar. No tenemos fósforo, lo tenemos que comprar. Y si en un momento determinado se establece una guerra comercial, que a veces, de vez en cuando, se oyen por ahí en las noticias, no seremos los últimos porque tendremos que pagar muy alto ese fósforo. ¿Vale? Fósforo, agricultura, alimentación. ¿Ven? Está todo vinculado. Vale. Y además de eso, tenemos la materia orgánica. La materia orgánica, que siempre cuando diseñamos una depuradora estamos obsesionados con la materia orgánica. Bueno, ahora, gracias a la biotecnología, eso que suena un poco a la NASA, parece que nos vamos a poner en el espacio, ¿no? Es más sencillo que eso. A través de los cultivos de determinadas microalgas, de determinadas cianobacterias, de determinados hongos que pueden vivir en el hábitat de las aguas residuales, hay ya diferentes estudios y diferentes proyectos demostrativos, y hacia ahí vamos, que nos permiten desde recuperar ese nitrógeno y ese fósforo que están en las aguas residuales, generar biocombustibles, los biocombustibles de tercera generación basados en microalgas. Ya no se habla del bioetanol porque hay un conflicto con el material de partida, son cultivos que dan de comer a determinados sectores de la población y que entrarían en riesgo. Entonces estamos hablando ya de biocombustibles de tercera generación, de utilizar esas microalgas. Hay muchísimos proyectos y ya se está trabajando en ese ámbito. Pero además estamos hablando de que esa materia orgánica la podemos utilizar para producir otro tipo de biocombustible. Aquí ya hay alguna experiencia. La depuradora de Santa Cruz tiene un biodigestor para producir biogás, que es prácticamente metano, y también lo tiene la depuradora de Adejarona. Estamos produciendo un combustible que se puede quemar y que nos puede ayudar a producir energía eléctrica, con lo cual el consumo energético en las depuradoras se minimiza. Pero es que además podemos generar bioplásticos procedentes de
aguas residuales que son más fáciles de biodegradar. Una palabrota que se llama los polihidroxialconatos, que son los precursores del polipropileno. ¿Vale? Y en esa línea ya se está trabajando. Hay varias plantas demostrativas haciéndolas. En Galicia, en Orense, ya hay varios proyectos donde se ve cómo pueden utilizarse las aguas residuales para hacer este tipo de bioplásticos. Y fuera de nuestras fronteras, en otros países de la Unión Europea también. ¿Vale? O sea que no es tanta ciencia ficción como podía parecernos hace 10 años. Con lo cual vamos a pasar del esquema de economía lineal de una EDA tradicional, donde se produce CO2, donde producimos residuos, donde intentamos trasvasar la materia orgánica de un lado a otro para verter las aguas y cumplir, y luego ya de la materia sólida nos preocuparemos, ir a un vertedero, veremos qué hacemos con ella, a un concepto en el que hablamos de una biorefinería o de una instalación recuperadora de recursos. ¿Vale? El concepto me salía en inglés, no me salía en español. Donde, además del el agua residual ya no lo vemos como un problema, lo vemos como una materia prima, una fuente de materias primas para producir gases, para producir fertilizantes, para producir energía, para producir nutrientes, y a la que además podemos intentar introducir otro tipo de residuos para aumentar su rendimiento y para aprovechar que el mismo proceso nos sirva para transformar ese tipo de residuos. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? ¿Qué es lo que nos van a pedir ahora, de ahora en adelante? Mucho cuidado con las sustancias que llamamos aquí emergentes. Algunas de ellas están viendo si pasan al listado de sustancias orgánicas prioritarias de la Unión, porque son sustancias, algunos medicamentos, algunas sustancias que utilizamos en los productos de cuidado personal, algunas drogas ilícitas que también aparecen en las aguas residuales, que son de difícil degradación, algunos surfactantes, algunas moléculas más complejas que solamente en sistemas que tengan un tiempo de residencia muy grande, donde además tengamos un proceso bastante más exigente, vamos a tener seguridad de que se puedan retener. Mejorar los procesos de desinfección para evitar la producción de productos secundarios indeseables, porque a veces por desinfectar podemos generar un producto que no queremos ahí, que puede ser un precursor de cáncer o de algún tipo de problema, y principalmente intentar reducir el consumo energético de nuestras depuradoras. Intentar, bien sea por la producción de biogás o por otra vía, que cada vez consumamos menos energía para hacer este proceso. Y hasta aquí lo que les tenía que contar. Quiero darles las gracias a un montón de gente, creo que me falta, y sobre todo a los compañeros del grupo de tratamiento y reutilización de aguas de la universidad, que sin el apoyo de ellos yo no puedo sacar tiempo para hacer todo esto, que es un extra. Al consejo por la invitación, al consejero por haber tenido a bien el honor de que pudiera dirigirme a ustedes, y a todos los que me han dejado fotografías para poder ilustrar la presentación. Y nada, muchas gracias, y si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy.